Buenas tardes. Bienvenidos a la sesión pública jurisdiccional del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a celebrarse hoy día 28 de agosto del 2018, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 de la Constitución Política del Estado, 6, 13 y 21 de la Ley de Justicia Electoral y 22 del Reglamento Interior de este Tribunal. Por principio de cuentas, le solicito al señor secretario general de esta institución que cuenta con el quórum legal y necesario para llevar a cabo la presente sesión pública. Con su autorización, maestro presidente Oscar Calixto Sánchez, hago constar que además de usted se encuentran presentes en esta sala de pleno la señora magistrada Yolanda Pedrosa Reyes y el señor magistrado Rigoberto García, que con su presencia integran el quórum requerido para sesionar válidamente conforme al artículo 13 de la Ley de Justicia Electoral del Estado. Es la cuenta, señor magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado. Gracias. Una vez que se ha verificado el quórum legal para llevar a cabo la presente sesión, se apertura oficialmente la misma y se declara que las resoluciones aquí emitidas serán legalmente válidas. A continuación, se solicita al señor secretario informe a este pleno sobre los asuntos que se encuentran listados para la presente sesión pública. Con su autorización, magistrado presidente, con fundamento en el artículo 28 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, me permite informar que será materia de resolución el juicio de nulidad electoral con número de expediente TSLP, /JN, diagonal 42, diagonal 2018 y su acumulado TSLP, /JN, /43, diagonal 2018, promovido por la ciudadana Lidia Arguella Costa, representante del Partido Acción Nacional ante el organismo electoral del Estado. Para controvertir literalmente, como lo señala la recurrente, el cómputo municipal de la elección de ayuntamiento de Tamazunchale, celebrado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de ayuntamientos. Es la cuenta, magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado. Gracias a consideración de los magistrados integrantes de este pleno, el listado de asuntos que se presenta para la presente sesión pública, aquellos magistrados que estén por la afirmativa en aprobar el listado presentado, por favor, en votación económica, sírvanse a aprobarlo levantando su mano para tal efecto. Señor secretario, de cuenta del resultado de la votación. Magistrado presidente, informo que el listado del asunto a resolver es aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En esas consideraciones se procede al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto relativo al juicio de nulidad electoral número TSLP-JN 42-2018 y su acumulado TSLP-JN 43-2018. Al estar hechos medios de impugnación bajo la responsabilidad de un servidor, si no tienen objeción los señores magistrados, me permito dar cuenta de dicho proyecto a través de la licenciada San Juana Jaramillo Gante en su carácter de secretaria de estudio y cuenta de esta institución. Adelante, licenciada, por favor. Buenas tardes, señores magistrados. Con su permiso me permito dar la cuenta. En el proyecto se propone revocar los resultados de ambas actas finales de escrutinio y cómputo municipal de la elección para el ayuntamiento de Tamazunchale, derivado del recuento de casillas distribuidas y final de votos de a partidos políticos candidatos independientes en la sección de cómputo de Tamazunchale, aprobados por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. En plenitud de jurisdicción, ese tribunal electoral realizó el cómputo municipal de la elección de ayuntamiento de Tamazunchale. Se confirma la votación de las casillas impugnadas y se anula la votación de la casilla 1408 básica. Asimismo, se confirma la declaración de validez de la elección del ayuntamiento de Tamazunchale y la entrega de constancia. Cuestión previa. Para mayor certeza de los resultados de la votación, ese tribunal realizó la sumatoria de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de la casilla, toda vez que las actas levantadas en los centros de votación constituyen por excelencia el documento idóneo que goza la presunción de validez, determinados por la ley para consignar ordinariamente los resultados de la votación recibida en las casillas. Sin embargo, es preciso señalar
que no se cuenta con todas las actas de escrutinio y cómputo, toda vez que faltan 7 actas, por tanto los resultados obtenidos en dicha sumatoria no son los definitivos, menos aún cuando fueron objeto de recuento y sustituidas por las constancias individuales de recuento. Solo sirven de referencia para verificar que los resultados de votación contenidos en cada casilla de manera primigenia. En ese sentido se asientan los resultados de votación arrojados en cada casilla instalada para la elección del Ayuntamiento de Tamazunchale, San Luis Potosí, contenidos en las actas de escrutinio y cómputo. Los resultados según las actas de escrutinio y cómputo de casillas se concluye que el total de los votos de la coalición al Frente por San Luis, integrada por Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, arrojan 12.309 votos, y a la alianza partidaria por el Partido Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, 12.156, con una diferencia de 153 votos a favor de la coalición. Es preciso señalar, estos no son los datos válidos, toda vez que faltaron 7 actas de escrutinio y cómputo, y además fueron objeto de recuento y sustituidas por las constancias individuales de recuento. Sin embargo, este tribunal consideró necesario realizar la sumatoria de dichas actas a efecto de que existiera un resultado orientador respecto a los hechos y agravios narrados por los promoventes. En esencia, los agravios expresados, el primero, el PRI y Partido Nueva Alianza se duelen de la toma del Comité Electoral de Tamazunchale como consecuencia de la pérdida de custodia de 32 paquetes que fueron dejados afuera de las instalaciones de dicho comité municipal. Los actores aducen que la toma del comité por los militantes del PAN al no poder ingresarse a las instalaciones, 33 paquetes electorales fueron dejados en la calle bajo el poder de los activistas de la coalición por San Luis al frente, siendo estos los identificados por la autoridad como 1409 básica, 1404C1, 1409B básica, 1409C1, 1409B, 1400B, 1408C1, 1375C1, 1388C1, 1378C1, 1378 B1, 1382C1, 1395C1, 1343B1, 1376C2, 1370B, 1376B, 1378C1, 1343C1, 1402C1, 1373B, 1378B, 1376C1, 1382C1, 1375B, 1373C1, 1395C2, 1406B, 1396B, 1396C1, 1390C1, 1390B, 1395B, 1402B. Sin ninguna garantía que brindase seguridad a la integridad de los mismos, este hecho se corrobora con los videos y fotografías que a la presente se adjuntó, y sin duda se advierte que inclusive los integrantes de la planilla emiten mensajes rodeando de los paquetes electorales sin ningún elemento de que brinde seguridad. Señala que siendo las 23 horas del día 2 de julio, el oficial electoral Edgar Uriel Morales Ramírez recepciona los 32 paquetes electorales y se encontraban a disposición. Si bien el actor reclama que son 31 paquetes electorales, de igual forma se aclara que se trata de 35 paquetes electorales señalados en el acta circunstanciada levantada con motivo de la petición de diversos representantes de partido a las 7 horas con 33 minutos, el 2 de julio del presente año, por el secretario técnico del Comité Municipal Electoral de Tamazunchale, San Luis Potosí, el C. Francisco Campos Torres, para efecto de certificar que los 35 paquetes electorales se encontraban afuera de la instalación del organismo electoral, documental pública que tiene pleno valor probatorio en términos del artículo 42, párrafo segundo de la Ley de Justicia. En dicha acta, de igual forma, se constató el estado de los paquetes electorales. Asimismo, se certificó que dichos paquetes no se depositaron en la bodega electoral correspondiente. Lo anterior, toda vez que se señaló que se constituyó a las 3 horas con 37 minutos del día 2 de julio del 2018 en el lugar habilitado afuera de la oficina del Comité Municipal Electoral, esto es la toma de la oficina de dicho comité, y la mencionada certificación la levantó el secretario técnico del Comité Municipal a las 7:33 minutos del día 2 de julio del presente año. Por lo tanto, si se constituyó a las 3 horas con 37 minutos y ese mismo día y la levanta horas posteriores, se concluye que los paquetes electorales estuvieron en resguardo y custodiados
por el secretario técnico del Comité Municipal Electoral de Tamazunchale todo ese tiempo, y que además existía la presencia de representantes de partidos políticos, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Morena, Encuentro Social y Conciencia Popular, mismos que solicitaron la certificación en mención, de lo que se infiere que estuvieron vigilados dichos paquetes electorales. En este punto es preciso señalar que el PRI y Partido Nueva Alianza refieren que son 32 paquetes y se enlistan 33, pero al hacer la descripción de cada uno de ellos se repiten 2 paquetes. En ese sentido se tiene que son 31. Sin embargo, ese Tribunal Electoral advierte que del acta circunstanciada por el secretario técnico son 35 paquetes electorales, de los cuales se infiere que fueron resguardados y custodiados por el secretario técnico del respectivo organismo electoral y vigilados. Así, el análisis de dicha irregularidad se procede sobre los 35 paquetes electorales descritos en el acta circunstanciada por el secretario técnico de dicho organismo electoral. Ahora bien, para mayor certeza de los resultados contenidos en dichos paquetes electorales, este Tribunal Electoral procedió al análisis de los resultados arrojados en las actas de escrutinio y cómputo de la casilla y de las constancias de recuento, para lo cual se cita el cuadro comparativo de ambas documentales públicas con el objeto de verificar que los paquetes electorales no hayan sido violados, ni alterados, ni manipulados. El análisis de los datos contenidos en las actas de jornada electoral, lista nominal de electores, utilizada el día de la jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo de casilla y constancias individuales de recuento de los rubros, boletas recibidas, número de electores que están en la lista nominal, número de ciudadanos que votaron según el listado nominal, total de votos de coalición Frente por San Luis, total de votos Alianza Partidaria, la diferencia entre primero y segundo lugar, votos nulos y votos totales, de los cuales se advierte que no existe variación sustancial que haga presumir a este Tribunal Electoral que existió manipulación de los paquetes electorales de dichas casillas, con excepción de la casilla 1408B1, el análisis que se realizará en lo individual. Es importante resaltar que del recuento total de los paquetes electorales de las 35 casillas aducidas existe una mínima variación de votos. Entre los votos obtenidos según el acta de escrutinio y cómputo de casilla y las constancias individuales de recuento, en ese sentido fueron 12 votos menos a la votación total de la coalición al Frente por San Luis y 38 votos más a la Alianza Partidaria, al Partido Revolucionario Institucional y Partido Nueva Alianza. Por tanto, si la coalición perdió 12 votos y la Alianza ganó 38 votos en el recuento total, no se advierte que exista perjuicio para el Partido Revolucionario Institucional y Partido Nueva Alianza. El hecho de que los paquetes electorales estuvieran afuera del Comité Municipal Electoral de Tamazunchale, bajo la custodia del secretario técnico de dicho organismo electoral, tal y como se acredita con el acta circunstanciada levantada por él mismo, sino que por el contrario, lo argumentado le favorece su votación con 38 votos más a la Alianza Partidaria. Y si bien existe un poco de variación en los rubros de votos nulos, esto se presume que es la valoración que le otorgaron los diversos funcionarios. Ahora bien, al no existir diferencia sustancial, no resulta determinante para la certeza de la votación. Es preciso resaltar que robustece lo anterior el hecho de que el número de ciudadanos que votaron según la lista nominal de electores sea casi coincidente con la votación total de las casillas, con excepción de las casillas 1384B1 y 1408B1. Por tanto, es válido concluir que no existió manipulación de votos, toda vez que la lista nominal de electores se encontraba a cargo del Instituto Nacional Electoral, por lo que no pudo haber sido manipulada y por lo tanto hace pleno valor probatorio por tratarse de una documental pública. De lo anterior, se concluye que la variación de la votación total contenida en las actas de escrutinio y cómputo entre las constancias individuales y de recuentos existe coincidencia en 10 casillas, en 11 con una variación de un voto, en 3 con 2 votos de diferencia, 3 votos de diferencia, en una casilla con 13 votos y la casilla 1408B1 con una variación de 30 votos, que se estudia en lo individual. Y 6 casillas de las cuales no se puede inferir por no contar con el acta de escrutinio y cómputo de casillas. Sin embargo, una coincide con el número de electores que votaron según el listado nominal, 2 casillas difieren con menos 2 votos, una casilla con menos 3 votos, otra casilla con menos 8 votos. Por tanto, se concluye que existe certeza en los resultados de la votación, con excepción de la casilla 1408B.
Asimismo, este organismo electoral, para mayor certeza, estudió de manera individual los paquetes electorales que, según el acta circunstanciada levantada por el secretario técnico del Comité Municipal Electoral, no contenían sellos y otros mostraban signos de alteración, arrojando la siguiente información. Se infiere que no existen diferencias sustanciales, por tanto, este organismo electoral concluye que existe certeza en los resultados de las casillas, con la excepción de la casilla 1408B1, en la cual votaron 217 ciudadanos según el listado nominal del INE. Según el acta de escrutinio y cómputo de casilla, la coalición obtuvo 73 votos a favor y la alianza partidaria obtuvo 78 votos a favor y fueron 206 votos totales sacados de la urna. Sin embargo, después del recuento, la coalición obtuvo 71, perdió 2 votos y la alianza obtuvo 108, subió 30 votos y la votación total subió de 206. Según la constancia individual de recuento, se advierte que hubo una variación de 30 votos a favor de la alianza partidaria, aumentando una votación total. No obstante, no es ilegal dicha votación en virtud de que los ciudadanos que votaron fueron 217 en el recuento de la votación es de 249, según la constancia individual de casilla 1408B1. Por tanto, existe una irregularidad grave de 30 votos excedentes después del cómputo de las casillas, además de que la constancia individual de recuento no coincide con el acta de escrutinio y cómputo. Por tanto, al existir irregularidad en la votación total arrojada en el recuento, carece de certeza el resultado de la votación y lo procedente es anularla. De lo anterior se concluye que existe certeza en los resultados de la votación, además que en el expediente está evidenciado que los paquetes electorales permanecieron inviolados a pesar del retardo en el resguardo de la bodega electoral habilitada para tal efecto, con excepción de la casilla 1408B1. Así se acredita que los sufragios contenidos en los paquetes electorales coinciden con los registrados en el acta de escrutinio y cómputo de casillas y constancias de recuento. En su defecto, con el número de electores que votaron, es claro que tales circunstancias, el valor protegido por los preceptos citados no fue vulnerado y, por tanto, aun cuando la irregularidad hubiera existido, esta no fue determinante para el resultado de la votación, por lo que provoca que al no surtir el requisito implícito de referencia debe tenerse por no actualizada la causal de nulidad. Es preciso señalar que en dichas casillas en la mayoría gana la alianza partidaria, por tanto no existe afectación a los mismos en el sentido de que los paquetes estuvieron afuera del organismo. El segundo de los agravios es que una vez concluida la jornada de recuento el día 5 de julio, el Pleno del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana declaró que la planilla de alianza partidaria conformada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Nueva Alianza, encabezada por José Luis Mesa Valdés, se autorrevocó. La alianza partidaria expresa que una vez concluida la jornada de recuento, el 5 de julio, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana declaró que la planilla de alianza partidaria conformada por el Partido Revolucionario y el Partido Nueva Alianza obtuvo el triunfo con una diferencia sobre la coalición de 156 votos, ordenándose en ese momento que se entregara la constancia de mayoría, y que el CEPAC se autorrevoca sus determinaciones el día 6 de julio de manera arbitraria, aduciendo un error en la captura en el Pleno del CEPAC. Revocó el acuerdo por el que se declaró ganadora la planilla de mayoría de la alianza partidaria y emitió un nuevo acuerdo donde se declara ganadora la planilla que postula la coalición por San Luis al frente por una diferencia de 52 votos. Los actores aducen que es ilegal la autorrevocación en virtud de que el Pleno del Consejo, de manera dolosa en contra de la alianza partidaria, realizó un cómputo donde otorga mayor número de votos a la coalición por San Luis al frente, pues de la simple lectura y cotejo con el acta de recuento se advierte que en varias casillas se capturaron votos de más a favor de la coalición. Señala que se transgreden los artículos 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 31 de la Constitución local. El hecho de que la autoridad electoral de manera parcial corrija a favor de una de las partes el cómputo final, transgrediendo los principios de imparcialidad y legalidad que debiesen imperar, máxime que si la supuesta justificación para autorrevocarse su acuerdo de declaración de validez fue brindar mayor certeza mediante un nuevo cómputo. Le asiste la razón a los recurrentes, es fundado su agravio al respecto a las inconsistencias de la sesión de cómputo realizada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, considerando que los hechos
que se han referido en el punto de cuestión previa de esta resolución, se acredita que los resultados arrojados en la sesión de cómputo que favorecían a la alianza partidaria, tal y como lo acredita en el acta de cómputo municipal de la elección para el Ayuntamiento de Tamazunchale, derivada del recuento de las casillas documental que obran a fojas 24 del expediente en que se actúa, la cual había sido aprobada y firmada por todos los miembros integrantes del Pleno del Consejo Estatal Electoral. Es de señalarse que al ser un acto emitido por una autoridad administrativa electoral, debió respetarse los principios electorales que rigen la materia electoral, como la certeza y la legalidad. En ese sentido, el Consejo Estatal Electoral indebidamente cambió los resultados, arrojando en la sesión de cómputo, mediante una infundada adenda al acta de sesión de cómputo final, lo que resulta apartado de toda legalidad, toda vez que no existe fundamento jurídico para que el organismo electoral se autorrevoque sus propios actos en la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones del Estado. Hay de señalar que el acto que se autorrevocó el Consejo Estatal Electoral había sido aprobado y firmado por los integrantes del Pleno y era definitivo, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 41, segundo párrafo, fracción sexta de la Constitución Federal, que en lo conducente dispone que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos señalados en la propia Constitución y en la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y establecerá un sistema de medios de impugnación para garantizar que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales. Así, en auto se advierte que previo a la entrega de constancia de validez de mayoría de la elección del ayuntamiento correspondiente, los institutos políticos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron escrito conjunto en forma con el Partido Acción Nacional de manera individual, así como los consejeros electorales. En ese orden, la consejera presidente, sin fundamento legal alguno, solicitó al secretario ejecutivo la apertura del sistema electrónico para la verificación de los resultados consignados en las actas de cómputo, porque algunos integrantes del Pleno del Consejo Estatal Electoral solicitaron la corrección de errores en las actas de escrutinio y cómputo de la elección. Tiene razón la alianza partidaria. Efectivamente, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana no tenía facultades para revocar sus propios actos, ya que de conformidad con la ley solo se puede revocar las determinaciones de las autoridades electorales a través de los medios de impugnación, mismos que tienen por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales estatales y los partidos en las entidades se sujeten invariablemente al principio de legalidad. En efecto, el Consejo Estatal Electoral carecía de atribuciones para revocar los resultados ya consignados en el acta de la sesión de cómputo municipal del Ayuntamiento de Tamazunchale final, derivados del recuento. La autorrevocación del Pleno del Consejo Estatal Electoral en la etapa de resultados afectó al bien jurídico protegido, consistente en la certeza en el desarrollo de los comicios y la seguridad jurídica de los participantes, ya que al concluir la etapa de resultados con la realización del acta final de escrutinio, derivada del recuento de casillas, debió tenerlos por definitivos y firmes los resultados contenidos en la misma, toda vez que ya habían sido aprobados. Por consiguiente, al existir un indebido actuar del Consejo Estatal Electoral y la falta de certeza en los resultados en la sesión de cómputo, se revocan los resultados contenidos en ambas actas finales de escrutinio y cómputo municipal de la elección para el ayuntamiento, derivadas del recuento de casillas. Al resultar fundado el agravio relativo a la indebida autorrevocación del Consejo Estatal Electoral de los resultados contenidos en la primera acta final de la sección de cómputo de Tamazunchale, derivados de los recuentos del 7 de julio del presente año, se revocan los resultados en ambas actas. Sin embargo, a fin de reparar la violación alegada y otorgar la certeza y definición jurídica pronta, este Tribunal Electoral procede con plenitud de jurisdicción a realizar el cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Tamazunchale con las constancias individuales del recuento de las 125 casillas levantadas por el Consejo Estatal Electoral y levantar el acta respectiva del cómputo municipal del Ayuntamiento. Si bien este Tribunal Electoral, en plenitud de jurisdicción, realizó el cómputo de las constancias individuales de recuento de las 125 casillas, se procedió a realizar
el acta final de cómputo municipal electoral de la elección del Ayuntamiento de Tamazunchale, derivada del recuento de las casillas, de lo cual se arrojó que el candidato que obtuvo el mayor número de votos es Juan Antonio Costa Medina. El total de votos por candidatos se asentó de la siguiente forma: el PAN 9,050, la Alianza Partidaria 12,817, PRD 1,906, PT 1,174, Partido Verde Ecologista de México 642, Conciencia Popular 7,134, Movimiento Ciudadano 880, Morena 3,526, Encuentro Social 377, candidatos no registrados 11, votos nulos 2,896. Votación total 41,854. Quedando la sumatoria de la coalición al Frente por San Luis 12,870 y la Alianza Partidaria 12,817. La coalición Juntos Haremos Historia 5,494, Partido Verde Ecologista 642, Conciencia Popular 7,134 y candidatos no registrados 11, votos nulos 2,896. Si bien de las irregulares planteadas por la alianza partidaria no se actualiza nulidad de la elección, la Sala Superior en diversos criterios ha determinado que para verificar el cómputo realizado por los funcionarios de casilla, como en el caso de existir una mínima diferencia entre los candidatos que ocuparon los primeros lugares, dicha actuación se instruye como una herramienta adicional que permite corroborar los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas. Así, las actas levantadas en el centro de votación constituyen por excelencia el documento idóneo de que gozan la presunción de validez determinado y por la ley para consignar ordinariamente los resultados de la votación recibida en las casillas. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias. A consideración de los magistrados integrantes de este pleno, el proyecto del cual se acaba de dar cuenta, si alguno de los magistrados desea realizar una intervención, se abre la etapa de discusión para tal efecto. Adelante, magistrado Rigoberto. Sí, gracias, presidente. En primer término, referir que como se ha establecido en la cuenta de que hemos sido objeto, se establece en el proyecto con toda precisión diversas anomalías, diversas actuaciones irregulares que se plasman en el mismo y que en su gran mayoría se corrigen, se adecúan a la realidad material y jurídica, como es el caso de la anulación de la casilla 1408B1, porque puesto que si de acuerdo, si se detectó que había votos, un mayor número de votos a los que se habían registrado como número de votantes, el resultado era evidente, desde luego. También quiero hacer hincapié en el hecho de el adendo que realiza el CEPAC el día 6 de julio, mediante el cual modifica los resultados del cómputo que había realizado un día anterior, ya que, como acertadamente se refiere en la cuenta, carece de facultades para revocar sus propias determinaciones. Es un principio jurídico ineludible que ningún órgano resolutor tiene facultades para autorrevocar sus determinaciones, de tal forma que de manera acertada se establece en el proyecto que se debe dejar sin efecto, como así se deja sin efecto ese cómputo, y se realiza un nuevo cómputo, digamos, definitivo por parte de este tribunal, cosa que estimo correcto, aunado y con ese resultado se purgan algunos otros vicios, como el argumento que se da en cuanto a las 35 casillas de las cuales dio fe el secretario técnico del comité municipal respectivo, en cuanto a la existencia de los paquetes, en donde se estableció
esencialmente que no estaban violados, pero sin embargo sí algunas irregularidades en el embalaje, en algunos paquetes, inclusive ordena o él mismo establece que procede a resellar o cubrir algunos defectos en ese sentido. Los defectos que pudieran adolecerse o presentarse por esa circunstancia, por la exposición que sufrieron, con todo y que se establezca que con esa fe se define en el proyecto que estaba bajo la responsabilidad del secretario. Lo cierto es que hay elementos de juicio en el expediente, como algunos videos, fotografías, etcétera, en donde se aprecia que realmente estuvieron expuestos, están bajo un toldo, pero no se aprecian las medidas de seguridad respectivas en cuanto a dichos paquetes. Sin embargo, con el recuento que se ha realizado, teniendo a la vista los elementos necesarios, todas las actas correspondientes, el encarte, en fin, este tribunal se llegó a los elementos técnicos requeridos para poder realizar ese recuento del que ya se nos ha dado cuenta, con el que nos parece que, insisto, se purgan múltiples deficiencias de menor monta que pudieran poner en duda el proceso, pero que de cualquier manera en forma individual no se daba la gravedad y además la definitividad para que se pudiera proceder de otra manera. Entonces, siendo así, este tribunal, considero que el recuento que se realiza y la contabilidad del resultado que se propone por parte de la ponencia me parece hasta ese momento correcto. Solo con una salvedad en cuanto califican la calificación que se realiza de las casillas 1343 contigua, 1344 contigua 1 y 2, y me refiero particularmente a estas casillas que se vincularon a un agravio en particular, cuando hablan de que hubo el día de la votación inducción al voto, coacción, que se fracturó la imparcialidad, la independencia, la privacidad del voto, lo cual se hace constar en una fe notarial que realiza el licenciado Octavio Terrazas Argüelles, notario público número 3, con licencia en Estel Terrazas, levanta el acta número 17.178. En cuanto a esta, disiento en la forma en que se califica dicho instrumento, puesto que se señala en el proyecto que para que pudiera generar, convicción, la misma por sí sola no hace prueba plena en virtud de tratarse de una prueba testimonial levantada ante fedatario público, en términos del artículo 42, párrafo 3 de la Ley de Justicia Electoral. Bueno, dice que por tratarse de una prueba testimonial levantada ante notario. En ese sentido, solo acoto que precisamente la ley electoral establece que esa es la mecánica para llegar al Tribunal Electoral, ese medio de prueba llamado testimonial. Lo establece precisamente el artículo 39 en su penúltimo párrafo de la Ley Electoral, de Justicia Electoral, que esa es la mecánica para arribarnos el testimonio de las personas que se hayan dado cuenta de algunos hechos o circunstancias que se hayan desarrollado durante el proceso electoral, de tal manera que por ese lado sería correcto el instrumento. Sin embargo, dicho instrumento notarial no es propiamente una testimonial, más bien es una fe notarial, es una fe de hechos en donde se establecen diversas circunstancias, haciendo el señalamientos específicos de personas que se encontraban induciendo el voto, de tal manera que me parece que ese extremo se queda acreditado. En primer lugar, porque es un instrumento público con pleno valor probatorio y tiene
esos alcances de valor probatorio pleno, contrariamente a lo señalado en el proyecto. En el mismo proyecto se señala que los valores o principios protegidos son carácter libre y auténtico de las elecciones. Si ven que leo un poco, estoy leyendo precisamente el proyecto donde se establece eso. Entonces, ese carácter libre y auténtico no se respeta desde el punto de vista de manera fiel y precisa con las circunstancias que se anotan en el instrumento público a que hago referencia. Igualmente se asienta en el proyecto que se debe demostrar que existió una violencia física o presión. A mi juicio se demuestra con el instrumento, con la documental a que aludo. Dice el proyecto igual que se debe ejercer sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores. En el caso de ese instrumento público se desprende que es en relación a los electores. Que se pueda traducir en una forma de influir en el ánimo de los electores, por supuesto que si le están induciendo al voto al llegar a la casilla a unos metros o si ofrecen recursos para que voten a favor de determinada persona, por supuesto que se está viciando el voto y que sean determinadas por el resultado de la votación. Como se explicará, efectivamente son determinantes dada los resultados y los números que arroja la votación en dichas casillas. El proyecto establece que se deberían de reunir esos requisitos. A mi juicio están reunidos esos requisitos que establece el propio proyecto, que alude que no se dan, a mi juicio se dan, e incluso se habla de un ejemplo. Así, por ejemplo, los actos de presión es la realización de actos de campaña de propaganda proselitismo electoral en las inmediaciones de la mesa directiva de casilla. Otro ejemplo puede consistir en aquellos en que los funcionarios de mando superior participen como miembros de la mesa directiva o como representantes de los partidos. En estos dos ejemplos que se aluden en el proyecto, el primero se da de una manera clara. ¿Se da como ejemplo de lo que se requeriría? Pues se da. Estamos en presencia del mismo, ya que en el instrumento notarial a que aludimos se establecen circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se suceden los hechos, como se establece ahí que en las inmediaciones de la casilla 1344, que conforman la básica continua 1 y 2, los señores Tatiano Pérez Martínez y Ubeda Alejandro Barajas abiertamente invitan a las personas que se acercaban a votar en las casillas identificadas en favor de Toño Costa. Si hablo de las circunstancias a que aludí, tiempo, las 9 horas, las inmediaciones, lugar, estamos señalando las inmediaciones de dicha casilla, quienes estaban realizando esa labor, se identifican por parte del notario de manera precisa y los señalamientos que realizaban a los votantes. Igual ocurre con esas circunstancias de tiempo y lugar, en la diversa casilla 1343, lo señalan ahí precisamente la hora, el notario que da la fe, 12:45 horas, la ubicación, la casilla, las personas que intervienen, Tatiano Pérez Martínez, Ubeda Alejandro Barajas, la invitación a votar a favor de Toño Costa, y abiertamente ofreciéndoles una cantidad de dinero, 1,000 pesos, de lo cual el notario da fe de haber tenido incluso a la vista los numerarios de que hacían gala en esos espacios. Igual ocurre en la casilla 1411, se señala la hora por parte del notario, las 15 horas, identifica los espacios, identifica a la señora Fabiola Berry Echeverría, que pedía a las personas que votaran por el señor Antonio Costa. Y a ellos se adminiculan placas fotográficas agregadas a dicho instrumento notarial, donde se corrobora la descripción a que alude. Dicho instrumento notarial, como ya referí, tiene pleno valor probatorio de acuerdo con los artículos 39, fracción cuarta, 40, fracción segunda, 42 de la Ley de Justicia Electoral y demás relativos, lo cual nos permite establecer el vicio que se produce en la elección con las conductas descritas, de tal manera que a mi juicio se está violando estos principios de carácter libre y auténtico de las elecciones a que alude el proyecto, de tal forma que yo propondría la nulidad de dichas casillas y obviamente el recuento
estando de acuerdo, como dije al principio de mi intervención, con el recuento que propone, que se realizó ya en el proyecto que se alude, con la salvedad de que no se toma en cuenta esta circunstancia, de donde deviene que en estas casillas a las que se hace alusión en la constancia notarial, votos por la Coalición México al Frente, 738, votos por la Alianza PRI-PAN-PI-PNA, 461 votos. De tal manera que a mi juicio se debe hacer ese recuento y deducir esos números de votos de tal y establecer el nuevo resultado que derive de realizar dicha operación. Por el momento es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, magistrado. Magistrada, ¿gusta hacer una intervención? Primero lo escucho y después haré mis comentarios. Sí, bueno, en relación a lo que dice el magistrado Rigoberto, no estoy de acuerdo con dicho criterio. Evidentemente está confundiendo los instrumentos notariales en cuanto a realizar un acta circunstanciada y una interpelación de testigos, que es lo que hace un notario al momento que le llevan dos testigos. El acta circunstanciada solamente la puede realizar el notario cuando le constan por sí mismos los hechos y son apreciados en ese momento. De la simple acta que aporta se infiere que no fueron realizados el día de la elección, sino que fueron realizados días posteriores. Por lo tanto, es evidente que se trata de una interpelación de testigos, una interpelación notarial de testigos, y no puede darse el alcance que usted pretende como una acta circunstanciada, como lo ha mencionado. Esto incluso va más allá de la conformación que ha tenido el notario público para hacer este instrumento, pues por cierto carece de ciertos elementos conforme a la ley del notariado que serían susceptibles de valorar por sí mismos para la actuación de este fedatario. Y refiero a esta situación porque da por ciertas circunstancias que necesitaría haber interpelado a los testigos para que se pudieran hacer constar en un acta notarial y luego entonces soportarlas como un testimonio notarial y no así como un acta circunstanciada. El notario no establece que a él por sí mismo le constaren estos hechos y que los hubiera levantado precisamente el día de la jornada. Por eso es que a mi juicio no debe de concedérsele valor probatorio pleno a este instrumento. Ya se ha abordado en el proyecto además algunas circunstancias a través de las cuales se ha definido respecto de la citada probanza que además de ello pues hay imprecisiones, situaciones que fueron muy generales, muy vagas y que no definen a quién, exactamente a quién, es decir, a las personas que se encuentran nada más generalizadas y que pues es muy fácil hacer señalamientos sin tener todos los elementos para contar con mecanismos probatorios que sustenten una resolución, una decisión para un tribunal. Entonces me parece que definitivamente no concuerdo con su criterio y me parece que está sobrevalorando el instrumento notarial que alude. Adelante, magistrado. Bueno, yo quisiera señalar que el artículo 39 de la Ley de Justicia Electoral establece como medios de prueba los documentos públicos, los documentos privados, la pericial, las pruebas técnicas, reconocimiento de inspecciones judiciales,
presuncionales legales y humanas e instrumental de actuaciones. En el caso, yo considero que sí se está ante una prueba consistente en una documental pública y que, contrario a lo que señala magistrado Calixto, con todo respeto, pero el acta de hecho se levantó el día 1 de julio, es decir, el día de la jornada electoral. Y en segundo lugar, también quiero manifestar que el notario constató por sí mismo los hechos que estaban ocurriendo, o sea, no es que esté dando cuenta del testimonio de otras personas. El notario se presentó ahí en los lugares donde indica ahí en su acta notarial que se presentó a petición de una persona que le llamó por teléfono a las 8:30 de la mañana. La persona se llama, por aquí tengo el acta, Edith Reséndiz Oliver. Entonces, el notario hace constar en su documento que estuvo presente en el área de la sección 1344, en la que se encuentra conformada la casilla básica contigua 1 y contigua 2, y da fe de lo ocurrido en esas secciones. O sea, sí ocurrió, sí se presentó el día de los hechos y sí estuvo presente en las casillas y sí está dando fe por sí mismo de lo que está aconteciendo en tales casillas. Entonces, estamos hablando de la valoración de un documento público, de los cuales está previsto en la ley que se presenten como pruebas en los medios de impugnación. Entonces, el tribunal obviamente que tiene que resolver con los documentos o pruebas que obren en el expediente, y me parece que ese documento está mal valorado dentro del proyecto. Entonces, por tanto, yo creo que haciéndose una valoración de este documento, sí tiene que cambiar el agravio a que se está haciendo alusión. Adelante, magistrado. Sí, gracias, presidente. Bueno, quisiera aludir a que usted hizo alusión a que carece de elementos el fedatario público sin señalar de qué elementos carece. Por otra parte, efectivamente tengo el documento a la mano en relación a lo que decía usted de que fueron hechos posteriores. Lo quise hacer de una manera más fehaciente, ya la magistrada lo señaló, aquí se establece claramente que es del día 1. ¿Quién lo solicitó? Se establece con precisión el momento en que el notario se constituye en cada una de las casillas, hace el traslado a la siguiente casilla, los horarios, como lo señalé en mi primera intervención, lo va señalando el horario en cada una de las casillas, a las 9 horas, a las 12:45 horas, a las 8:40 horas, o sea, como lo dije, va circunstanciando tiempo, lugar, modo y ocasión en que se dan las cosas, de tal manera que, contrariamente a lo que alude, sí ocurrió el día directo, tuvo conocimiento directo de los hechos, no es por inducción de personas, no es una testimonial, fue y dio fe y hace constar lo que el señor de lo que está percatando directamente por medio de sus sentidos, es lo que asienta en el acta de certificación notarial, en la fe que asienta el señor notario Octavio Ricardo Terrazas Argüelles. Gracias.
A lo que yo me refería, magistrado, es de que si bien el acta puede tener la fecha del 1 de julio, sin embargo, usted puede ver el sello de oficialidad de partes y la aportan hasta el 10 de julio del 2018 al Consejo Estatal Electoral, e incluso no fue motivo de tomar en cuenta en el cómputo municipal que realizó el CEPAC, porque no existía, todavía no se aportaba. Entonces, son hechos que eran determinantes y sumamente importantes como para haberlos esperado hasta el 10 de julio. Aquí está el sello de recibido, donde dice Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana recibido el 10 de julio de 2018. Entonces, si era una acta en la cual el propio notario había intervenido el 1 de julio, pues es evidente que debió de haberse aportado el otro día, sobre todo con tal magnitud. Por otro lado, que usted manifiesta que con ello se acredita la coacción y la votación. Me voy a permitir leer una parte de dicha acta para señalar que no en todos los casos se refiere a lo mismo. Dice: acto seguido procedí a recorrer el perímetro de la ubicación de casillas, al mismo tiempo que me cercioré por medio de los sentidos de cada una de las áreas comprendidas de dicha instalación de la casilla, por lo que doy fe que la casilla 1344 básica está instalada, pero no se declara la apertura de la misma, por lo que no se puede empezar a recibir votación de la gente que se encuentra esperando, mismos que ya están haciendo fila para emitir su voto, percatándome que son entre 35 y 40 personas aproximadamente, toda vez que la fila da vuelta la acera de la calle, por cuanto hace las casillas contiguas, etcétera. O sea, no en todos los casos aparece que haya existido una coacción de las casillas que usted pretende anular, y como lo refiero, es poco confiable un instrumento que no fue aportado en el cómputo respectivo y que se aporta hasta el 10 de julio, 10 días después de que se realizó. Entonces, esto aunado a que del propio análisis del documento me refería a elementos, porque no dice qué personas se le dieron, no dice que no describe las personas, es decir, faltan circunstancias de modo, tiempo, lugar. Si bien menciona algunas cercanías ahí con las casillas, sin embargo, a mi criterio carece de credibilidad por cuanto al tiempo que transcurrió entre la elección, que fue el 1 de julio, y la fecha de aportación, que fue hasta el 10 de julio que se aporta. Entonces, no me parece que, si bien es elaborada por un notario público, deba dársele el peso necesario para modificar las casillas, y esta modificación traerá consigo la modificación misma de la elección. Es decir, las casillas que usted propone modificar trae implícito la modificación de toda la elección. Entonces, me parece que no debe señalarse por esa situación, además de que en las diligencias para mejor proveer que se hicieron en el presente expediente, este tribunal, bueno, a través del suscrito como magistrado instructor, tomó la precaución de enviar un atento oficio a la Procuraduría especializada en delitos electorales, a la Fiscalía, especializada en delitos electorales, para señalar si tenían alguna integración de este día en particular en el municipio de Tamazunchale respecto a delitos que se hubieran cometido, y hasta el momento no se contaba con ninguna carpeta concluida que hubiera
que se hubiera señalado que existió un delito. Y si lo que el notario narra aquí, y lo apreció por sus propios sentidos, lo inscribió en un acta, él como fedatario público tenía la obligación de haber tenido que denunciarlo ante la Fiscalía Especializada, porque si no lo hizo es incluso motivo de responsabilidad para el fedatario público. Y si no hizo esa denuncia, porque si estaba observándolo él, y si dice que estaban ahí en compra de votos, pues tenía una responsabilidad de vincular a la Fiscalía Especializada de delitos electorales, y si no lo hizo, razón de más para no dar credibilidad a otorgar el valor que usted pretende a esa acta. Sí, claro. Bueno, en primer término debo precisar, creo que todo aquel que abogado, el profesionista como en el derecho que se precie de serlo entiende que la materia penal, la materia electoral y otro tipo de materias son completa y absolutamente diferentes. Aquí no estamos discutiendo si se cometió o no se cometió un delito. Si el señor notario tiene responsabilidad por no haber reportado esto, la responsabilidad que él pueda tener no es materia de discusión en este recinto. Usted habla de que elaboró múltiples determinaciones para mejor proveer, y bueno, pues, sin embargo, lo que ahora usted dice, que este documento no vale porque no hizo la denuncia respectiva, pues no hay un apartado donde usted le haya preguntado a la Fiscalía si efectivamente hubo o no denuncia en cuanto a este documento, ya que dice que, y me consta que tomó diversas medidas para mejor proveer, y ya que afirma usted que la Procuraduría debía haber intervenido en cuanto a este instrumento, que ahora usted le resta valor probatorio, pero en su oportunidad no dictó esas medidas para mejor proveer, no las consideró, no tomó en cuenta este documento para emitir ese tipo de decisiones. Y el hecho de la temporalidad en que se haya exhibido el documento no le resta valor probatorio. Es responsabilidad de todo órgano jurisdiccional, como usted ya lo dijo, allegarse de todos los elementos de juicio necesarios e indispensables para el mejor y claro conocimiento de los hechos. Con el recuento, como ya dije, que se presenta en el proyecto, se purgan algunos vicios del procedimiento, mas no los legitima. Como usted dijo, ahí están los vicios. El adendo del CEPAC fue un vicio, sin embargo se purgó con aquello. Entonces, ¿por qué este documento? En relación a este documento, su posición sí es más protocolaria, más exigente, más puntillosa, cuando, insisto, los hechos notorios y todo elemento de juicio que esté al alcance del juzgador los debe de tomar en cuenta al momento de emitir sus resoluciones. Y si el anular una casilla o dos hace variar el resultado de la votación de la elección en general, señor magistrado, yo creo que eso no es un presupuesto que tengamos que estudiar previamente. Definimos si está viciada o no está viciada la casilla y luego establecemos los efectos y consecuencias de la misma. Con todo respeto, yo creo que ese sería por el momento mis señalamientos. Bueno, yo solamente para concluir, veo que tiene su criterio muy definido, al igual que la magistrada Yolanda. Yo para concluir nada más quiero señalar que las actuaciones notariales de principio tienen fe pública porque la ley dota
a los fedatarios precisamente de esta fe pública para hacer constar ciertos actos, ciertas circunstancias, ciertos documentos que les lleven a su presencia, pero esta fe pública puede verse en entredicho cuando las circunstancias que se consignan en un documento no concuerdan con los hechos precisos. Es decir, el señor notario dice que levantó un acta el día 1 y por qué no la aportaron al cómputo municipal para ser valorada por la autoridad administrativa. ¿Por qué la aportan hasta el día 10 cuando ya transcurrieron muchos días? ¿Por qué no da vista a la fiscalía? Y usted dice que yo no le pregunté, pero mi pregunta, y aquí consta en el expediente, mi pregunta a la fiscalía fue en general, que señalaran si existían denuncias respecto a la elección de Tamazunchal. Y nada más hay una carpeta, hay una investigación, pero que no es, por supuesto, la de... Eso fue lo que respondió el señor fiscal. No es, por supuesto, la que consigna el notario. Entonces, si bien es cierto que esa fe pública de primera instancia puede tomarse por las partes como válida, lo cierto es de que también puede verse afectada por la credibilidad que pueda tener lo que soporta. Es igual, en el mismo sentido que los actuarios judiciales, es algo, circunstancias muy similares, que si bien tienen fe pública, no obstante, acreditando la falta de credibilidad que pudiera tener sus asentamientos que hicieron, sus razonamientos, sus actas, esta fe pública puede considerarse o no para acreditar ciertos hechos o circunstancias. Entonces, en el caso particular me parece que este tribunal actuaría definitivamente fuera de todo contexto constitucional y jurídico electoral de soportar tirar unas casillas con un instrumento notarial que lo aportan 10 días después de la elección y que no se consigna en él precisiones, todas las precisiones que debía de tener para soportar el dicho del notario en cuanto a que pudo haber existido la coacción, puesto que no señalan a qué personas se lo dieron y si bien dice, por ejemplo, en su testimonio que estaban que él vio que estaban dando dinero, pues no significa que haya sido exclusivamente por un voto a favor o de quién. Entonces, esta circunstancia es muy ambigua, al igual que la credibilidad, como lo he dicho, que se da en el caso particular, también me parece bastante ambigua como para considerar un elemento y tirar las casillas que usted pretende. Así que definitivamente no estoy de acuerdo con ello. Y pongo a votación de este pleno el proyecto original que se propone de parte del suscrito, el proyecto que ya conocen, que se ha dado lectura y que propone, una vez realizado un nuevo escrutinio y cómputo, confirmar la elección confirmar el triunfo del municipio de
Tamazunchale, San Luis Potosí, a favor de la coalición de los partidos PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Adelante, magistrado. Una última intervención, presidente. Solo para señalar que habla de restar valor probatorio al instrumento notarial cuando en su proyecto ni en estos momentos establece razones puntuales y motivos por el que se le debe restar valor notarial. Y finalmente, en cuanto al señalamiento de que no se hacen especificaciones en el documento, sí se hacen especificaciones. Léalo bien, incluso describe pantalón mezclilla, hasta describe la vestimenta de la persona que estaba realizando esas prácticas al momento en que ocurrieron. Gracias, presidente. Es una vil chica, ¿verdad? Le voy a pedir al público, por favor, ahorita que guarden silencio, para respeto aquí al pleno, ahorita en lo que tomamos la votación. Adelante. Con su autorización, señor magistrado presidente, procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. En contra, pues no coincido con el alcance que se le dio al agravio 4.2.7. Gracias. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. En contra, por las razones precisadas. Gracias. Magistrado Oscar Calixto Sánchez. A favor. Gracias. Magistrado presidente, informo que el proyecto de cuenta no fue aprobado por la mayoría de este pleno. Muy bien. En consecuencia, se reasigna el proyecto para la elaboración a otro magistrado. No sé si tenga inconveniente, magistrada, que se le asigne a usted. Por el turno que se me dio, yo creo que para que se equilibre sería preferible que se lo diera al magistrado Rigoberto. Bueno, de acuerdo, toda vez que la primera opción que se pidió para la magistrada Yolanda, ante su rechazo por el proyecto, se le turna al magistrado Rigoberto Garza de Lira para que elabore el proyecto correspondiente, el cual deberá de estar listo en el término de 24 horas que señala la ley. Señor secretario, informe a este pleno si existe algún otro asunto pendiente para la presente sesión pública. Magistrado presidente, informa a este honorable pleno que acorde a la orden del día, no hay asunto pendiente que desahogar. En consecuencia, se da por concluida la sesión pública, siendo las 14:29 horas del día 28 de agosto del 2018. Gracias por su asistencia.